Buenos días, maestra Piña. Buenos días. Buenos días, doctor Corrado. Buenos días, presidente. Me cambié de equipo porque el otro estaba, como que no tenía buen sonido. ¿Ustedes sí me escuchan en este equipo? Sí, lo escuchamos bien. Sí. Perfecto. Entonces ya a la hora de Comenzamos. Iniciamos. Comenzamos, presidente. Gracias, maestra. Gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida. En la comisión estamos comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos. Así contamos con un programa de capacitación que, entre otras cosas, busca generar herramientas y elementos para que los operadores del sistema puedan conducirse con estricto apego a los derechos humanos. En ese sentido, generamos el taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en esta ocasión tendrá por tema el caso Fleury y otros contra Haití, que se origina a raíz de la detención de Licias Fleury por parte de agentes militares y pues la correspondiente comisión de actos de tortura y la falta de investigación y sanción a los responsables de los hechos. Para ello, para analizarlo, nos acompaña el doctor Manuel de Jesús Corrado de Paz. Él es director de Orientación y Protección a Instituciones y Defensores de los Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Muchas gracias por su presencia, doctor. Y bueno, pues para darle la bienvenida, está con nosotros don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de nuestra comisión, pues que nos dará el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Gracias, maestra Piña. Muy buenos días, amigas, amigos que nos acompañan, a quienes están aquí presencialmente y a quienes participan a distancia. Quiero decirles que es un gusto para nosotros recibir hoy al doctor Manuel de Jesús Corrado de Paz. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Apreciamos mucho su generosidad de estar con nosotros. Como ustedes saben, el taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues es un programa de promoción y difusión especializada pues para fortalecer la capacitación. Es un programa permanente porque pues estamos convencidos de que trabajar en ello es una de las dimensiones más relevantes en la construcción humana de un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida que esté basado en el respeto a los derechos humanos, en su garantía, en su ejercicio. Particularmente estos espacios de análisis, pues nos dan el fruto de conocer los hechos que originan las sentencias de la Corte Interamericana, y con la ayuda de expertos como en esta ocasión el doctor Corrado, pues poder construir los argumentos, incluso propuestas de soluciones útiles a problemáticas propias de nuestro estado de Chiapas. La sentencia Fleury y otros contra Haití es una resolución interesante porque involucra a un defensor de derechos humanos, al gobierno de un país, a su policía y también a una universidad, ¿sí? En un contexto de polarización política, inseguridad pública y deficiencia institucional. Yo quiero resaltar lo del acompañamiento a la víctima de parte de la American University, porque lo hace tanto en octubre de 2002 ante la Comisión Interamericana, como en el 2009, ¿sí? Cuando se inicia el procedimiento en la Corte Interamericana. Pero bueno, estos son precisamente lo que nos va a platicar el doctor Corrado. Yo solamente quiero reiterar mi agradecimiento a quienes nos siguen en las plataformas virtuales, a quienes siempre nos acompañan, y sinceramente deseamos
que estos espacios abonen en el desarrollo y fortaleza de las capacidades técnicas de los funcionarios públicos, de los agentes de organizaciones de la sociedad civil, miembros de organismos ciudadanos y de todas y todos quienes nos acompañan. De veras, muchas gracias, doctor Manuel de Jesús Corado. Apreciamos su generosidad y sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Pues para continuar y poder estar con el análisis propiamente dicho, voy a permitirme leer la semblanza curricular del doctor Manuel y posteriormente ya le dejaría la palabra para que comenzara con el taller. El doctor Manuel realizó una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia, Italia, bajo la dirección y tutela del profesor Luca Mesetti. Es doctor en Derecho Público, doctorando en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, máster en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, maestro en Derecho Fiscal y en Derecho Civil. Es maestro en Derecho y Políticas Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado. Maestro en Educación basado en competencias por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, y especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos por la Universidad de Castilla-La Mancha, y es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla. Él actualmente es director de Orientación y Protección de Instituciones y Defensores de Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado de Chiapas, director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Es miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y miembro honorario de las asociaciones argentina, brasileña, colombiana, panameña y paraguaya de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Colaborador de la asociación, colaborador honorario del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila en Venezuela y profesor honorífico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha dictado conferencias e impartido cursos en diversas universidades e instituciones nacionales y extranjeras. Cuenta con diversas publicaciones en revistas y libros, tanto en México como en el extranjero, y es miembro de comités científicos y consejos editoriales en más de una decena de revistas nacionales y extranjeras. Director de la colección Derecho Procesal Constitucional y Derechos Fundamentales, coeditada por el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales y Derecho Global Editores México, y de la colección del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, editada por Ediciones Nueva Jurídica en Colombia. Asimismo, cuenta con la distinción de honor de la Orden del Ilustre Colegio de Abogados de Huanaco, Perú, Orden Miguel José Sanz en su primera clase del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, y es huésped de honor del Distrito de David, otorgado por el Consejo Municipal del Distrito de David, Panamá, visitante distinguido del municipio de Paipa, Boyacá, en Colombia, y huésped distinguido de la ciudad de Sucre. Ha sido columnista en el periódico El Diario de Chiapas y es aspirante a corredor público. Pues bienvenido, doctor Manuel, y ya no sigo abundando más, le doy la palabra para que pueda comenzar con este taller. Muchas gracias. Al contrario, Mariana, muchas gracias por la presentación y sean mis primeras palabras precisamente de agradecimiento a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de manera muy particular a su presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, por la invitación para estar con ustedes durante algunos minutos abordando pues un tema que, como bien lo ha señalado el presidente, pues guarda relación al final del día con nuestros derechos humanos, ¿no? Y a partir de ello también con la vinculación que tiene el Estado mexicano dentro de este sistema interamericano. Por supuesto, también mi gratitud a la maestra Mariana Piña López, que en este momento pues está a cargo prácticamente del Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También con una coincidencia previa en diversos escenarios con la maestra, de tal forma que, bueno, satisfecho lo relativo a los agradecimientos, vamos a comenzar a desarrollar un poco lo relativo a nuestro tema principal. Recuerden, estamos en un taller de análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto nos va a llevar, en un primer momento, a preguntarnos, ¿no?, la viabilidad, la idoneidad precisamente de ese tipo de actividades que, por supuesto, es de gran importancia en cualquier escenario y, por supuesto,
dentro de nuestro sistema jurídico, pues tiene también una incidencia trascendente. Lo anterior, en virtud de que, como sabemos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues son vinculantes para el Estado mexicano. Todas las sentencias, independientemente de que el Estado mexicano haya sido parte o no. Obviamente, con algunos matices que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, como la coincidencia, ¿no?, de estas condiciones o circunstancias que se deben de presentar, y también con la necesidad de armonizar la jurisprudencia interamericana con el ámbito interno. A partir de ello, pues tenemos la necesidad de acercarnos a estas sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de esta función contenciosa, ¿no?, que desarrolla a la par de la función consultiva. Esto como última intérprete del Pacto de San José. Y bueno, específicamente, si nos centramos ya en el objeto de estudio, que en este caso es una sentencia, pues vamos a encontrar una vinculación también con la referencia estricta de este documento en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un documento internacional, ¿no?, que emite este órgano del sistema, la Corte Interamericana, en donde vamos a encontrar la historia procesal de un reclamo por violaciones de derechos humanos en perjuicio de una persona determinada, y que va a culminar con una decisión judicial que tiene un valor jurídico internacional incuestionable. Aquí reitero, ¿no?, y esto de manera muy particular para el caso mexicano, la contradicción de tesis 293/2011, pues establece precisamente ese carácter vinculante de todas las sentencias que emite este órgano del sistema interamericano. Partiendo de ello, y dada la naturaleza de la actividad, al ser un taller, aquí hay una recomendación para aquellos que tal vez no conozcan el documento. Hay un manual que edita incluso el órgano académico del sistema interamericano, que es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que guarda relación precisamente con estas sentencias de la Corte Interamericana y que nos da prácticamente un modelo para la lectura y el análisis de las mismas. Y a partir de este instrumento, pues hay una línea que se sugiere, ¿no?, al final del día es eso, es una opción que tenemos para realizar el abordaje del contenido de estas sentencias. Lo anterior, toda vez que sabemos que la mayoría de ellas pues tiene también un número pues bastante amplio, ¿no?, de páginas, y obviamente en ocasiones, dada también la cantidad de sentencias que se han emitido, más de 400, pues vuelve un tanto complejo la posibilidad de acercarnos de lleno a la totalidad del contenido, independientemente de que la propia Corte Interamericana, a través de su portal, de su sitio web, pues nos proporciona diferentes elementos que hacen más asequible lo anterior. Por ejemplo, las fichas técnicas o los resúmenes, o bien incluso la posibilidad de tener acceso a documentos importantes dentro del caso. O también, tratándose de audiencias, de poder visualizar esas audiencias incluso a través de líneas muy específicas de tiempo, ¿no?, qué es lo que realmente nos interesa del caso o de la audiencia en cuestión, y podemos ir directamente a ese punto. Entonces, estos elementos que nos proporciona el propio sistema a través de sus diferentes órganos, pues nos facilitan un poco el acceso a toda esta cantidad pues ya inconmensurable de información, de contenido que se ha venido desarrollando en el desarrollo pues de la vida del sistema interamericano. Y a partir de aquí vamos a encontrar también una referencia a la estructura de estas sentencias. En un primer momento vamos a hacer referencia a la introducción de la causa, que prácticamente nos va a dar un contexto de cuál ha sido el camino que se ha transitado desde la comisión, recordando que para nuestros efectos en el sistema regional al cual pertenecemos, pues la Comisión Interamericana funciona como una especie de filtro para poder llegar a la Corte Interamericana. Esto, por supuesto, guarda diferencias con otros sistemas regionales, como el caso europeo, en el cual la comisión fue suprimida ya hace algunos años y solamente tenemos al Tribunal Europeo, de tal manera que hay un acceso directo. En nuestro caso no, tenemos que transitar en un primer momento por la Comisión Interamericana. Y esto también, ¿no?, incluso lo mencionaba al inicio el presidente,
pues nos lleva a identificar uno de los talones de Aquiles del sistema interamericano, que es el tiempo. Estamos hablando de un caso que se presenta como petición ante la Comisión Interamericana en el año 2002 y tenemos una sentencia por la Corte Interamericana en el año 2011. Estamos hablando prácticamente de 9 años, que está dentro del promedio que tiene ya establecido el propio sistema en ese tránsito que se da entre los dos órganos que lo conforman. El promedio es entre 8 y 10 años. La mayor parte de este tiempo se va a desarrollar en el seno de la Comisión Interamericana y pues obviamente el tiempo restante en el caso de la Corte. En este escenario en el que nos encontramos, hablamos prácticamente de 7 años en la Comisión y 2 años en la Corte Interamericana. Esto, por supuesto, ha sido uno de los temas que se han discutido respecto de nuestro sistema, porque al final del día sabemos que la justicia con dilación pues no es justicia, independientemente del escenario en el que nos encontremos, aunado al carácter subsidiario o complementario que tiene el sistema interamericano, que exige que se agoten estos recursos internos siempre y cuando sean oportunos y sean eficaces. Por supuesto, también tenemos algunas salvedades, algunas excepciones que nos van a permitir dar el salto, en su caso, de manera directa al sistema interamericano. Esto sirve de preámbulo ya al abordaje específico de la sentencia que me han asignado, que es el caso Fleury y otros versus Haití. Vamos a ir abordando en un primer momento una línea de tiempo que nos va a permitir identificar cuál es el camino que se siguió hacia la Corte Interamericana desde este inicio del sistema de peticiones ante la Comisión. Vemos aquí en un primer escenario la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que data del 11 de octubre de 2002. Después, dentro de ese sistema de peticiones y casos que se da en el seno de la Comisión Interamericana, pues hay momentos también, digamos, importantes, que es el informe de admisibilidad o en su caso, inadmisibilidad, el informe de fondo y por supuesto la posibilidad de que la Comisión Interamericana pues someta a consideración de la Corte el caso en cuestión. En esta línea, ustedes pueden ver en un segundo momento este informe de admisibilidad que es el 20/04, que data del 26 de febrero de 2004. Después tenemos un informe de fondo, el 6/09, del 16 de marzo de 2009. Aquí ya la Comisión Interamericana determina que en efecto hubieron violaciones de derechos humanos. Y aquí hace referencia precisamente al tema de la tortura, a los tratos crueles, inhumanos o degradantes, hace alusión también a la libertad personal, a la integridad personal y lo relativo al acceso a la justicia en su doble vertiente, la protección judicial y las garantías judiciales. Y emite una serie de recomendaciones que veremos, pues el Estado haitiano pues no cumplió. Y es el motivo principal por el cual se somete ya el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto ocurre el 5 de agosto de 2009. De manera previa a esta decisión se adopta el 17 de julio, aunque se presenta ya el 5 de agosto, como ustedes ven en la presentación. Tenemos también, dentro de este marco, como les mencionaba hace un momento, esta fue la determinación que emitió la Comisión cuando solicita ya a la Corte, cuando presenta esta demanda, ¿no? Solicita que declare al Estado haitiano responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Licias Fleury. También le solicita que declare la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la esposa de Licias Fleury y de sus hijos, que aquí hablamos de dos hijas y un hijo. Y finalmente, pues también solicita lo relativo a las reparaciones y al pago de costas y gastos. Esto, digamos, es el escenario que se presenta ya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí también vale hacer un paréntesis, toda vez que durante el tránsito en la comisión, en ese procedimiento que se sigue ante este primer órgano,
se solicitaron medidas provisionales a la Corte. Aquí tenemos como fecha el 13 de marzo de 2003 de la solicitud correspondiente. Se ordena prácticamente al Estado la adopción de esas medidas provisionales. El Estado pues no cumple con las medidas y finalmente, bueno, ya con el propio transcurso de los hechos, como veremos más adelante, y la salida de Fleury de Haití para solicitar refugio en Estados Unidos, pues prácticamente quedan sin efecto las medidas provisionales. Y aquí es importante también que nosotros identifiquemos en qué van a consistir esas medidas provisionales o en qué momento se van a presentar o se van a solicitar. Aquí hablamos de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas. Cuando hay un caso que se está conociendo en el seno de la comisión, es decir, que aún no ha tenido conocimiento la Corte Interamericana, la comisión puede solicitar a la Corte que pues ordene prácticamente la adopción de dichas medidas. Y estas pues pueden ser de diversa naturaleza y también hay que señalar que no se acotan estrictamente a una persona, sino que puede ser a un conjunto, a una colectividad en su caso, dependiendo ya del escenario concreto. Ya dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí vamos a señalar nada más como preámbulo también, que este procedimiento ante la Corte Interamericana comprende diversas modalidades. En un primer momento vamos a ubicar una fase escrita que guarda relación con la presentación de la demanda, que puede ser por la comisión o puede ser por un estado parte, generalmente ocurre lo primero. Tenemos también lo relativo al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, la contestación del estado, y después vamos a encontrarnos con una modalidad oral que nos lleva a las audiencias, ¿no? Donde vamos a encontrar lo relativo a las declaraciones, al desahogo de las pruebas prácticamente, que dentro de este marco generalmente se concretan a documentales, a declaraciones de testigos, a declaraciones de peritos, ¿no? Vinculados con los dictámenes que emiten, por supuesto, y por supuesto también lo relativo a las presuntas víctimas, porque hasta este momento siguen teniendo la calidad de presuntas víctimas. Ya ese carácter se modificará una vez que se emita la sentencia, cuando ya se convierten en víctimas. Sin embargo, en el caso específico, pues no se desarrolló ninguna audiencia, toda vez que el Estado pues no se presentó, digamos, no realizó ningún acto dentro del procedimiento que se sigue ante la Corte Interamericana, como también lo veremos en un momento más. Entonces, tenemos aquí esta segunda vía y finalmente llegamos nuevamente a una modalidad escrita con la sentencia respectiva. Y por supuesto, tenemos de manera posterior lo tocante a la supervisión de cumplimiento de las sentencias, que es un mecanismo que también la propia Corte Interamericana desarrolla. Vemos entonces la notificación al Estado, a los representantes de las presuntas víctimas. Esto data del 9 de septiembre de 2009. Aquí también es importante mencionar que este procedimiento se desarrolla con un reglamento que ya no está vigente, que dejó de estar vigente en el año 2010. De 2010 para acá tenemos un reglamento distinto y estuvo prácticamente bajo los cánones, ¿no? los pasos que se establecieron en un reglamento que fue adoptado en el año 2000, pero que ya, por supuesto, como mencioné, ya no se encuentra vigente. Entonces, tenemos como segundo momento importante dentro de este procedimiento ante la Corte Interamericana ese escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que presentan las presuntas víctimas a través de sus representantes. Este data del 27 de noviembre de 2009. Después hay una situación muy particular, ¿no? Sui generis en este caso que estamos analizando, porque en el año 2010 hay un terremoto en Haití
y esto obliga prácticamente a la Corte Interamericana a tomar medidas excepcionales también, toda vez que no se le podía exigir al Estado haitiano que diera respuesta en los plazos normales. Entonces hay una suspensión del procedimiento que se adopta el 1 de febrero de 2010 y finalmente el plazo de suspensión concluye el 4 de marzo de 2011. Más adelante, ¿no?, en mayo, a finales de mayo, la Corte decidió que no era necesario convocar una audiencia, como ya también habíamos anticipado, toda vez que el Estado pues, no había dado respuesta a los escritos. Y el 27 de mayo, la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas remitieron la lista definitiva de testigos y peritos. También aquí hay la intervención, ¿no?, de terceros que aportan ideas, digamos, ¿no?, opiniones, estudios, análisis a la Corte Interamericana bajo la figura del amicus curiae, que son los amigos de la Corte, ¿no?, en una referencia ya en español, pero que implica que ya sean personas físicas o personas jurídicas, morales o colectivas, generalmente vamos a encontrar pues instituciones educativas incluso, que son las que van a aportar estos elementos también a la Corte Interamericana, que podrán ser valorados, por supuesto, en el momento de la emisión de una resolución de esta naturaleza. También tenemos declaraciones rendidas ante fedatario público, que se conoce como el affidavit, en este caso de 5 peritos. Esto se recibe el 20 de julio de 2011. Tenemos ahí peritos que ofrecieron tanto la comisión como los propios representantes de las víctimas. El 1 de septiembre de 2011, la Comisión Interamericana remitió sus alegatos finales. 2 días después, el 3 de septiembre, lo hacen los representantes de las presuntas víctimas. Y finalmente tenemos el 23 de noviembre de 2011, la sentencia de fondo y reparaciones. Si ustedes recuerdan, tal vez en otras sentencias que han visualizado, tenemos la denominación un poco más amplia porque comprenden diferentes aspectos. Hay sentencias de excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Sin embargo, como en este caso el Estado no se hizo presente en el procedimiento, pues obviamente no hay excepciones preliminares, de tal manera que la sentencia solamente se va a abocar al fondo y a las reparaciones. En algún momento, incluso estas sentencias podrían ser individuales, es decir, una sentencia de excepciones preliminares, una sentencia de fondo y una sentencia de reparaciones. Ya con el tiempo esto se conjugó prácticamente, ¿no?, para comprimir en un solo documento los tres aspectos. Y bueno, aquí hay un dato importante también, porque si bien es cierto, la sentencia se emite el 23 de noviembre de 2011, es hasta el 21 de diciembre que fue notificada al Estado. Y aquí lo que importa realmente para efectos del cumplimiento de esas reparaciones es precisamente la notificación de la sentencia al Estado condenado, en este caso al Estado haitiano. Esto ya lo habíamos comentado, cuando concluyen las medidas provisionales, el 25 de noviembre de 2008. Y bueno, también es importante hacer referencia a la competencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí vamos a distinguir tres momentos o 3 escenarios. El primero de ellos es que el Estado pues debe ser miembro de la Organización de Estados Americanos. El segundo momento es que el Estado sea parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. Y el tercer momento es que el Estado haya reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí vemos desde qué momento Haití es parte de la Convención, el 27 de septiembre de 1977, y cuándo reconoce la competencia contenciosa, que es el 20 de marzo de 1998. Si hacemos el parangón con el Estado mexicano, pues andamos muy cercanos, ¿no? 1981 y 1998 respectivamente. Eso es lo que hemos ido comentando.
la falta de comparecencia del Estado en el procedimiento ante la Corte. Aquí hay que acotarlo estrictamente a la Corte, porque sí tuvo una intervención en el procedimiento ante la Comisión en una audiencia que se desarrolla en el año 2008, y en la audiencia el Estado haitiano reconoció los hechos del caso. Es decir, prácticamente tenemos esa única participación con un reconocimiento por parte del Estado. Ustedes ven ahí incluso una imagen. Los personajes que están a los extremos forman parte del comité que está de manera permanente en la Organización de Estados Americanos, y el personaje que está en medio es el ministro de Relaciones Exteriores del Estado haitiano. De tal manera que después de esa intervención en el año 2008, pues ya el Estado haitiano no volvió a comparecer ni ante la Comisión ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué efectos trae consigo esta falta de participación de los estados en un procedimiento de esta naturaleza? Pues nos vamos a una presunción. Sabemos, ¿no?, dentro del ámbito procesal, que una presunción implica inferir algo desconocido a partir de algo conocido, que hay una clasificación de presunciones, ¿no? Generalmente nos centramos en las presunciones juris tantum y las presunciones jure et jure. Aquí estamos hablando de una presunción juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, de tal manera que se tienen por ciertos los hechos, salvo que del propio desarrollo del procedimiento, de las pruebas aportadas y demás, se pudiera concluir algo distinto. Entonces, partimos de esa idea, y obviamente, pues ya en cierta medida, salvo alguna cuestión excepcional que pudiera surgir, aunado a que ya la propia Comisión Interamericana había señalado precisamente la existencia de estas violaciones, pues ya vamos viendo prácticamente hacia dónde se va perfilando la resolución, el sentido de esta resolución. También lo mencionaba el presidente al inicio, el contexto de los hechos, ¿no? Cómo se dan, en qué escenario se presentan los hechos vinculados con la detención ilegal, arbitraria, y los actos posteriores, ¿no?, que se generan respecto del señor Fleury. Hablamos de un escenario en el que hay una polarización política, que hay inseguridad pública, con deficiencias institucionales, algo que no es muy lejano a la mayoría de los países de América Latina, y un escenario en el cual pues la Policía Nacional de Haití se ve implicada en una serie de actividades criminales, de abuso de poder, y además incluso esta institución se percibía, ¿no?, por la sociedad como una instancia que estaba por encima de las leyes, es decir, que gozaba de total impunidad en las acciones que llevaba a cabo. Y también dentro de este marco, este sector específico, ¿no?, las personas defensoras de derechos humanos, pues eran frecuentemente objeto de amenazas, de persecuciones, en virtud de las actividades que desarrollaban. Sabemos también que estas personas pues actúan prácticamente como garantes también dentro de los estados. Entonces eso a veces pues siempre genera o pudiera generar en algunos regímenes, ¿no?, pues ciertas fricciones. ¿Quién es Lysias Fleury? Que es la víctima principal, digamos, ¿no?, en este caso, independientemente de que también tengan la calidad de partes lesionadas su esposa, sus hijos. Pues es un ciudadano haitiano. En el momento de los hechos tenía 39 años, residía junto con su esposa y sus 3 hijos, trabajaba en una ONG denominada Comisión Episcopal Nacional de Justicia y Paz, era defensor de derechos humanos, además era consejero jurídico y supervisaba algunos asuntos de esa naturaleza, no solamente dentro de esta ONG, sino también en un bufete jurídico que era especializado prácticamente en temas de carácter rural. Esta parte es importante porque son los hechos que van a dar lugar precisamente a esta sentencia. Y es importante que los veamos en su totalidad, porque después vamos a ir haciendo el contraste en el momento que se determinan las violaciones a estos derechos humanos que se han ido también anticipando y que incluso se van a ver ampliados dentro de la sentencia emitida por la Corte.
Hablamos de una detención ilegal, arbitraria, ¿no?, que ocurre el 24 de junio de 2002, aproximadamente a las 19 horas, ¿no? En este momento, pues 2 policías uniformados y otros 3 hombres llegan al domicilio del señor Fleury. Él se encontraba con su esposa e hijos y le refieren que habían sido informados de que él había adquirido una bomba de agua robada. El señor Fleury niega la acusación, invita incluso a los policías a que lleven a cabo una revisión dentro de su domicilio. Sin embargo, estos pues deciden detenerlos sin mediar orden judicial. En ese momento, como veíamos hace un rato, ¿no?, el señor Fleury se dedicaba, ¿no?, a la defensa de los derechos humanos. Se identifica entonces como abogado, como defensor de estos derechos, y en ese momento incluso comienzan a generarse mayores hostilidades por parte de los policías, ¿no?, como haciendo referencia, bueno, eres defensor de derechos humanos, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, comienza, digamos, este proceso de amenazas, de intimidación, y después, ¿no?, uno de los hombres que iba vestido de civil toma al señor Fleury de la garganta, lo obliga a subir en una camioneta, eso prácticamente a punta de pistola, ¿no? El señor Fleury pues es golpeado, se hace alusión incluso a más de 60 golpes que recibe en su anatomía, ¿no?, y de manera muy particular a más de 10 golpes importantes, digamos, en la parte de la cara. Golpes que van a traer como consecuencia pues una serie de lesiones que van a ser determinadas de manera posterior, ¿no?, cuando es ya liberado y es sometido a un examen médico. Es importante también señalar que en esta detención él no es informado de los motivos, llega a la subcomisaría y pues prácticamente lo insertan en una celda que no cumplía con las condiciones mínimas que deben de tener estos centros de detención. Hablamos de un espacio aproximado de 1.83 metros por 1.22, una celda que tenía humedad, que estaba sucia, que no tenía ventilación, que no tenía dónde sentarse, ¿no?, carecía de asientos, y además no solamente estaba el señor Fleury, sino que encontrábamos al menos 7 personas más. Otro aspecto que se desarrolla durante el lapso de su detención es que no recibe alimentación ni agua. Además, es obligado a limpiar con sus manos los excrementos de la celda. Esto también mientras una persona pues le apuntaba con una pistola prácticamente. Todos estos abusos, ¿no?, pues van a generar, por supuesto, consecuencias, ¿no?, dentro de su desarrollo, no solamente en el carácter físico, sino también psicológico, y que veremos también cómo son abordados en el momento de las reparaciones, como ese daño inmaterial que se puede también presentar en este tipo de violaciones. Y bueno, es prácticamente objeto de vejaciones, de amenazas, de golpes, etcétera. Ahí ven ustedes la referencia que mencionaba hace un momento, ¿no? Aproximadamente 64 golpes en el cuerpo y 15 severos golpes simultáneos a ambos lados de la cabeza. Esto pues trae como consecuencia que pierda el oído, y además de fracturas dentro de su cuerpo, principalmente en el brazo, ¿no?, que ya incluso con el paso de los años pues no le permitía levantar cosas pesadas, ¿no?, o hacer estiramientos, por ejemplo, entre otras situaciones. Previo a su liberación, ¿no?, es obligado por los policías a firmar un documento en el cual pues prácticamente los exoneraba de cualquier responsabilidad por lo que le había ocurrido, ¿no?, por los golpes que había recibido, por las lesiones, e incluso dentro del documento se le establece, ¿no?, que esta situación se debió a personal de una autoridad distinta, que era el Consejo de Administración de las Secciones Comunales. Incluso también le ofrecen liberarlo, ¿no?, a cambio de dinero. Finalmente es puesto en libertad alrededor de las 12 horas del 25 de junio de 2002.
Estamos hablando realmente de un día, ¿no? Más o menos, durante el cual estuvo detenido y que fue objeto de estos actos. ¿Qué pasa de manera posterior a estos hechos? Pues es llevado, como mencionábamos, a que lo revisen, ¿no? A que sea examinado por un médico. Se determinan ahí fracturas en el antebrazo izquierdo, sordera en el oído derecho, hay hematomas, tanto en el glúteo como en el muslo izquierdo. Y después de eso, el señor Fleury, pues prácticamente se ve obligado a dejar su domicilio. Y aquí entra un tema también que se menciona dentro de la sentencia, que es este desplazamiento forzado. Comienza pues a desarrollar actividades en otro sitio, a tener contacto de manera muy esporádica con sus familiares. Al menos estamos hablando de 2 años iniciales en los cuales pues realmente casi no puede convivir con su familia. Y además, cuando finalmente decide regresar después de estos 2 años, pues comienza a darse cuenta que pues estas policías, ¿no? Estos policías pues están preguntando prácticamente con los vecinos en el barrio, digamos, y esto pues hace que de nueva cuenta se retire, es decir, que esto todavía se prolonga más tiempo hasta que finalmente pues decide, ¿no? Salir del país en un momento en el que tiene una audiencia ante la Comisión Interamericana, solicita refugio y prácticamente se queda ya en Estados Unidos, y de manera posterior, estamos hablando prácticamente del año 2009, ya se reúne finalmente con su familia. Pero vean ustedes, estamos hablando también de 7 años, ¿no? Con esa zozobra, con esa imposibilidad de tener contacto con su familia, que aquí también la propia sentencia hace referencia a que independientemente pues que no se alegó incluso lo relativo al derecho a la protección a la familia dentro del caso, pues se hace ahí de manera enunciativa al menos, y de esto dentro de los argumentos vinculados con la violación al derecho de circulación, al derecho de tránsito, ¿no? Por ahí dentro de la sentencia vamos a encontrar esta referencia, al menos somera, que tiene que ver estrictamente con la protección a la familia. Otro aspecto es el relativo a las denuncias, que después se va a relacionar con lo tocante al acceso a la justicia, con la violación del derecho de acceso a la justicia. Toda vez que vamos a encontrar diversos momentos, ¿no? Dentro de estos recursos internos, atendiendo ese carácter subsidiario que mencionábamos al inicio, que se intentaron, pero que no tuvieron resultados favorables. Dentro de los primeros actos, ¿no? Al día siguiente de su detención, un abogado presenta un escrito a la Comisión Sustituta de Gobierno para solicitar que se liberara al señor Fleury, dadas las condiciones en las que había sido su detención. De manera posterior, el 27 de junio, el padre Hans Hassens presentó una denuncia también solicitando que se iniciara una investigación en contra de los agentes implicados en los actos de tortura. Aquí estamos hablando de un procedimiento de carácter disciplinario, ¿no? Dentro de la propia policía. El 1 de agosto de 2002, el señor Fleury presenta un escrito en el cual denuncia los hechos ocurridos el 24 y 25 de junio y solicita que el Ministerio Público entable acción penal en contra de los policías de la subcomisaría de Bon Repos. Sin embargo, pues no obtiene tampoco ninguna acción por parte del Ministerio Público. Pasa el tiempo. El 22 de febrero de 2003, el señor Fleury pues prácticamente es invitado, ¿no? A una sala para identificar a los agentes que lo habían detenido, los reconoce, pero incluso se le señala pues que no van a ser sujetos a ningún procedimiento. Y finalmente, el 1 de octubre de 2007,
ya de manera motu propio, diríamos, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores invita al señor Fleury a una reunión para discutir el caso y el representante del ministerio pues le informa que se iniciaría una investigación. Pero solamente quedó en la información porque no se inició ninguna. Entonces, vean ustedes también este escenario que nos lleva tanto en la parte disciplinaria o en la parte del derecho administrativo sancionador como en la parte estrictamente penal, en la cual pues obviamente no hay respuestas, ¿no? Y esto también nos va a llevar a los escenarios que mencionábamos al inicio, cuando se tienen ciertas salvedades, ¿no? a este agotamiento de recursos internos. ¿Por qué? Porque si hay una demora injustificada, pues obviamente no te vas a quedar a la espera de que se resuelva el recurso correspondiente, independientemente de cuál se trate. Y aquí eso es lo que se presenta prácticamente. Estamos hablando de escenarios en los cuales pues no hay como tal una acción por parte del Estado haitiano a través de sus diversas instancias. ¿Qué resuelve la Corte Interamericana? ¿Cuáles son las violaciones que determina? Libertad personal. Esto, vamos a ver incluso que hay, digamos, tres bloques de violaciones. Violaciones que son estrictamente respecto del señor Lysias Fleury, violaciones que son respecto del señor Lysias Fleury y toda su familia, su esposa e hijos, y también violaciones en las cuales pues vamos a encontrar solamente a su familia, es decir, a su esposa y a sus hijos. Tratándose de las violaciones directas, ¿no?, al señor Lysias Fleury, hablamos de violación al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial y también lo tocante a la libertad de asociación. Respecto de su familia, tenemos el derecho a la integridad personal y de manera conjunta el derecho de circulación y de residencia. Esas son las violaciones que la Corte Interamericana determina en este caso específico. Y aquí comenzamos a ver algunos aspectos que tienen que guardar relación, ¿no?, con estas violaciones que están determinadas y que atienden ya a los derechos en lo particular, que es la parte de fondo, ¿no?, del estudio que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de diversos dispositivos, ¿no?, en los cuales se reconocen estos derechos. Primer apartado, libertad personal. Esto lo encontramos en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y este dispositivo va a tener una doble vertiente. Hay una regulación general que la encontramos en el apartado 7.1 y una regulación específica que va del 7.2 al 7.6. En la regulación general se establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, y en la regulación específica vamos a encontrar temas como el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente o arbitrariamente, a conocer razones de la detención, los cargos formulados en contra del detenido, el control judicial de la privación de la libertad y a impugnar la legalidad de la detención. Este último punto ni siquiera se aborda en la sentencia. Hay uno que se enuncia, que es el control judicial, pero que tampoco entra al fondo la Corte por haberse satisfecho los escenarios previos y por no tener la posibilidad pues de encuadrar esta situación. Pero tenemos entonces la violación específica al artículo 7, pero en sus apartados 1, 2, 3 y 4 prácticamente. Tenemos también el derecho a la integridad personal. Aquí vamos a encontrar el reconocimiento en el artículo 5 del Pacto de San José. De igual manera, hay dos bloques. El 5.1, donde hace alusión el pacto a la integridad personal y a la tipología, ¿no? Integridad personal física, psíquica y moral. Y el 5.2, que se refiere ya de manera particular a la prohibición de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto debido. Esto atendiendo a ¿qué? A la dignidad humana. Y este análisis lo va a realizar la Corte Interamericana bajo tres vertientes.
Primero, lo tocante estrictamente a los actos de tortura, ¿no? A los tratos crueles, inhumanos o degradantes a los que se ve sujeto Lysias Fleury. Después, a las condiciones que imperaban en el centro de detención, ¿no? En el que es insertado. Y finalmente, lo tocante a los familiares, porque recuerden que este derecho también es reconocido como una violación, ¿no? Respecto de la esposa y de los hijos del señor Fleury. ¿Esto a partir de qué? Pues de todo lo que implica el ver de inicio, ¿no? Ver cómo están deteniendo, cómo están golpeando, ¿no? A tu esposo, a tu padre, ¿no? Dependiendo ya del caso. Después también por los efectos que se generan una vez que es liberado, ¿no? Que es esa separación que tiene la familia por un periodo de 7 años en los cuales pues realmente son pocas las ocasiones en las que pueden tener contacto. Y bueno, todo lo que implica además, incluso y eso se va a vincular con otros derechos, el dejar el lugar de origen. Y esto nos lleva a la circulación y residencia, que se encuentra reconocido en el artículo 22.1 de la Convención Americana, partiendo de que este derecho de circulación y residencia pues es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona, y también vamos a encontrar una doble vía. El derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un estado a circular libremente en este y a escoger su lugar de residencia, y el derecho de ingresar, de permanecer y de salir del territorio del estado sin interferencia ilegal. Aquí nuevamente nos centramos en el hecho de que de entrada, en el ámbito interno, pues el señor Fleury tuvo que dejar su lugar de origen, tuvo que dejar su residencia para evitar cualquier cuestión que pudiera generarle alguna afectación, ¿no? Esto atendiendo a lo que pues estaba presentando con estos agentes que lo estaban prácticamente vigilando, viendo si se encontraba, si no se encontraba, y bueno, pues obviamente esto le generaba temor, no solamente en lo tocante a su persona, sino por supuesto también respecto de su familia. Y después, pues tenemos la necesidad, ¿no? En la que se ve el señor Fleury de dejar su país, ¿no? Para solicitar refugio en Estados Unidos, aprovechando una visita que tiene dentro de este procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después como también son extraídos, ¿no? Su esposa, sus hijos, y dejan su estilo de vida, su cultura, su patrimonio, sus actividades, etcétera, ¿no? que tenían en Haití, para comenzar prácticamente de cero. Tenemos también la libertad de asociación, esto exclusivamente respecto del señor Fleury, reconocido este derecho en el artículo 16.1 de la Convención Americana. Partimos de esta posibilidad de asociarnos libremente con otras personas sin que existan intervenciones de la autoridad, lo que identificamos como una obligación de carácter negativo, ¿no? El no hacer, pero también vamos a encontrar obligaciones de carácter positivo, que implican que el Estado pues debe prevenir cualquier atentado contra el derecho a la libertad de asociación, que debe proteger a quienes lo ejercen, ¿no? Y que además debe investigar las violaciones de dicha libertad. Escenarios que en el caso específico, si recuerdan los hechos, pues no se presentaron. Entonces, aquí el Estado omitió llevar a cabo estas conductas, ¿no? Respecto del señor Fleury, y cobra relevancia la calidad que tiene de persona defensora de derechos humanos y de las funciones que esto trae consigo. Esto toda vez que atendiendo a esa calidad, pues el Estado también tiene mayores obligaciones, como ocurre incluso con las personas que se encuentran privadas de libertad, ¿no? Que también fue el escenario que él vivió de manera previa, ¿no? En ese día que estuvo detenido, pues tampoco el Estado satisfizo los mínimos, y aquí también vale la pena mencionar que dentro de la sentencia se alude incluso a las reglas mínimas, las reglas Mandela, vinculadas con estas condiciones que deben de tener los centros de detención. Se habla también ya específicamente respecto de los actos de tortura del protocolo de Estambul, ¿no? De este manual en el seno de las Naciones Unidas.
De tal forma que se conjugan diversos instrumentos a la par de lo que estrictamente se refiere ya como violación dentro del Pacto de San José, pero también se va haciendo una referencia a otros instrumentos que guardan pues relación con la temática en particular. Y finalmente tenemos el acceso a la justicia. Aquí les había anticipado que cuando hablamos de acceso a la justicia dentro de la Convención Americana vamos a encontrar dos escenarios. Uno en el artículo 8, que tiene que ver con las garantías judiciales, el debido proceso, el 8.1 de manera específica, y otro escenario que se encuentra en el artículo 25, que guarda relación con la protección judicial. Esto vinculado con este recurso oportuno y eficaz que debe de existir en los estados para atender estas alegaciones de violaciones de derechos humanos. Entonces, en este caso, pues vemos que estos recursos pues no tuvieron los resultados esperados, ¿no? Y que pues no se cumplieron con estas formalidades esenciales del procedimiento en cada una de las instancias. Recuerden que aquí se tocaron dos puertas, el derecho administrativo sancionador o derecho disciplinario y lo tocante al ámbito estrictamente penal. Finalmente, la Corte, dentro de esos puntos resolutivos, ¿no?, que ya mencionábamos cuáles fueron las violaciones que determinó, y la segunda parte de los resolutivos tiene que ver con las reparaciones. La Corte establece, como lo hace en otras ocasiones, ¿no?, que la propia sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, y después vienen 5 escenarios específicos. El primero vinculado con una investigación, ¿no?, una investigación que sea pues con los mínimos, ¿no?, requeridos, ¿no?, que genere resultados en un plazo razonable. Segundo, lo tocante a un curso para los funcionarios, ¿no?, tanto de la Policía Nacional de Haití como de los operadores judiciales de Haití, respecto de diversas temáticas vinculadas con derechos humanos. Después tenemos el tema económico, la indemnización, que aquí se distingue entre el daño material, el daño inmaterial y lo tocante a costas y gastos. Por daño material se otorga, ¿no?, la cantidad de $65,000. Se reconoce que el Estado debe pagarle al señor Fleury la cantidad de $65,000. En daño inmaterial hay una distinción, hay 3 cantidades que ustedes ven en pantalla: $50,000 al señor Fleury, $15,000 a su esposa y $3,000 a cada uno de sus hijos. Y finalmente, lo tocante a las costas y gastos, $1,500, toda vez que, como también escucharon de voz del presidente, pues este caso se lleva por una universidad y es pro bono. Entonces, la Corte ahí determina que solamente serán $1,500 por concepto de costas y gastos. Otro aspecto que se establece como reparación es el relativo a la publicación del resumen que emite la Corte Interamericana de la sentencia por una sola vez en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y también la publicación íntegra de la sentencia durante el lapso de un año en el sitio web oficial del Estado haitiano. Y finalmente, lo relativo al seguimiento, ¿no?, a los informes que debería brindar el Estado haitiano a la Corte Interamericana dentro del procedimiento de supervisión de cumplimiento. ¿Pero qué creen? En la supervisión de cumplimiento, esta sentencia ha tenido 3 resoluciones: 20 de noviembre de 2015, 22 de noviembre de 2016 y 22 de noviembre de 2019. ¿Qué se ha declarado en esas resoluciones? Que el Estado haitiano ha incurrido en un grave incumplimiento de su deber de informar sobre la ejecución. No informó, así como no participó en el procedimiento, salvo el caso de la audiencia en la comisión, no informa de la ejecución de la sentencia, y en consecuencia, a través de la demás información que se allega a la Corte, pues se determina que no ha dado cumplimiento a ninguna de las reparaciones ordenadas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es donde vamos a encontrarnos con el segundo
talón de Aquiles del sistema, que es lo relativo a la ejecución de las sentencias. ¿Por qué? Porque al hablar de un escenario dentro de la comunidad internacional, pues aquí partimos de entrada de la buena fe de los estados. Y si no hay buena fe, si no hay voluntad política dentro de los estados, pues tampoco hay las formas para que de manera coactiva se les obligue a cumplir. Sabemos que hay otros escenarios por los cuales se puede presionar a los estados, principalmente el ámbito económico, pero dentro de la visión, digamos, normativa, jurídica, pues no lo hay. Hay algunas propuestas, hay incluso para generar leyes internas sobre ejecución de estas sentencias, pero se ha quedado simplemente en esa idea del debate, ¿no? de las propuestas, lo cual pues nos ubica, ¿no? Incluso por debajo del Tribunal Europeo, que es el sistema más efectivo cuando hablamos de protección de derechos humanos, porque además el Tribunal Europeo tiene una configuración distinta a nuestro sistema interamericano. En el Tribunal Europeo participan ministros, además, ¿no? Que serían nuestros secretarios de Estado, en el caso de Relaciones Exteriores, vinculados, ¿no? Es decir, lo jurídico con lo político. De tal manera que ahí la efectividad de las sentencias que emite el Tribunal Europeo pues es mayor a la que encontramos en el caso del sistema interamericano, además de la diferencia que ya mencionábamos hace un momento, de que en el Tribunal Europeo se llega de manera directa, mientras que en el caso interamericano pasamos primero por un filtro que es la comisión, que en gran medida despliega una operación política también, y lo estrictamente jurídico queda en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues con esto, y también dado el tiempo que me han asignado, quiero agradecer de nueva cuenta la invitación a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de manera particular a su presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, y a la maestra Mariana Piña López, directora de este instituto, vinculado con la capacitación y la investigación dentro de este organismo local de protección de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Manuel, por su asistencia, por su ponencia, por este análisis que hace tan completo de esta sentencia que emite la Corte Interamericana, y sobre todo porque nos permite ver pues el antecedente, qué es lo que pasa dentro del proceso mismo y en qué culmina, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos con usted. Abrimos ahorita un espacio para preguntas y respuestas, si existe alguno. Generalmente nos las hacen llegar aquí a través del chat. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiera hacer relacionada con el caso que el doctor Manuel analizó hoy, que nos hizo favor de analizar, por favor pónganla en el chat. A mí solo me queda un poco esta inquietud en relación a lo que comentó al final, que era un poco el Estado, la falta de atención por parte del Estado, ¿no? Y entonces, como en la Corte Interamericana queda prácticamente a expensas de la buena voluntad. Entonces, sí me gustaría un poco quizás ahondar en ese tema, porque si no es a través de estos mecanismos económicos, ¿existe alguna otra forma de que pudieran estos que tengan realmente, porque se dice que pues las decisiones son vinculantes para los estados participantes, pero en este caso, si el estado decide o determina no hacer caso, no asistir a la audiencia, no llevar a cabo las reparaciones a las que se hace, a las que se somete, pues simplemente la víctima queda igualmente en estado de indefensión, ¿no? Entonces, ¿existe alguna otra manera que pueda hacer que las víctimas realmente reciban esta reparación integral? Dentro de este marco, no. Lamentablemente, reitero, es uno de los problemas que se le atribuyen al sistema interamericano, porque depende de la buena voluntad de los estados. Y aquí tal vez vale la pena hacer referencia a algunos escenarios, ¿no?, que a veces pueden ser objeto de crítica. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Promueve, pero no se obliga, es decir, no forma parte. Pero hay otros estados que forman parte, pero no cumplen. Entonces, realmente, pues caemos al final del día en lo mismo, ¿no? ¿De qué me sirve formar parte del club, ¿no?, por decirlo de una manera incluso un tanto peyorativa, ¿no?, formar parte del club si no me estoy comprometiendo a
a cumplir, ¿no? las obligaciones que derivan de ese pacto. Soy miembro de la OEA, soy parte de la convención, reconocí la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, vienen sentencias de condena, pero no las cumplo. O los casos también que tenemos, ¿no? Un par de ellos, el caso de Trinidad y Tobago, el caso de Venezuela. Formo parte del sistema, cuando me empiezas a mandar sentencias de condena, pues mejor me voy del sistema, ¿no? Presento la denuncia y pues ahí nos vemos, ya no me conviene estar acá. ¿Por qué? Porque estoy siendo condenado, porque además no estoy cumpliendo, ¿no? Y por todo lo que implica, decíamos, en muchas ocasiones, no es jurídicamente, pero sí estos bloqueos económicos, pues obviamente inciden en mayor medida. Y si no, vean el estado de Venezuela. De entrada, pues te están reconociendo, ¿no? Internacionalmente, señalando internacionalmente como un estado que viola derechos humanos, no solamente que viola, sino que no cumple con las sentencias que se obligó a cumplir, que nadie lo obligó a aceptar la competencia contenciosa, y además que como ya no te gusta el juego, pues te vas del sistema. Entonces, son escenarios que lamentablemente se conjugan en el ámbito de la comunidad internacional por la inexistencia precisamente de estos mecanismos que pudieran generar dentro del ámbito jurídico pues un escenario distinto que realmente obligara a los estados al cumplimiento. No lo hay, y eso tiene que ver también con temas de soberanía y demás. Pero bueno, queda ahí el comentario, maestra. Sí, es un poco inquietante, ¿no? Y entonces, a fin de cuentas, el bloqueo económico, si en algún momento dado se da, también le pega a derechos humanos del plazo general, ¿no? Porque aunque el bloqueo económico sea al Estado, las medidas se tomen contra el Estado, pues dentro de las políticas mismas del Estado y los bloqueos económicos que se dan, pues a fin de cuentas acaban permeando en el goce y disfrute de derechos humanos de las personas que habitamos un estado, ¿no? Aquí tengo una duda aquí en el chat, entonces se la hago llegar. Doctor, dice, ¿existe responsabilidad alguna para el Estado cuando sus autoridades no observan los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana? Creo que es un poco ya lo que previamente contestó. No sé si hay algo que quisiera abonar. Complemento nada más la referencia, incluso con el comentario final que realizabas. Pues hay que ver el éxodo en el caso de Venezuela, ¿no? De las venezolanas y los venezolanos que han tenido que dejar su país también a partir de estos escenarios. Y que no solamente dejan el país, sino que se ven obligados, ¿no? a realizar actividades que obviamente dentro de su estado pues no llevaban a cabo, ¿no? Y ustedes saben ya estrictamente a qué me refiero. Y bueno, en cuanto al planteamiento, lo reviso nuevamente, dice, ¿existe responsabilidad alguna para el Estado cuando sus autoridades no observan los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana? Bueno, nos centremos en el caso mexicano de entrada. En el caso mexicano, como mencionábamos al inicio, nuestra Suprema Corte de Justicia reconoce, ¿no? Determina que todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano. Desde ese momento, pues ya forman parte de un parámetro, ¿no? Parámetro de control. Cuando una autoridad no atiende estos elementos, en términos generales, dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues obviamente va a haber una sanción, independientemente de la naturaleza que sea, porque sabemos que puede ser un tema de responsabilidad administrativa, un tema de responsabilidad penal, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un espacio oscuro, digamos, que la propia Corte Mexicana, perdón, ha dejado, que es el relativo a las restricciones, limitaciones o excepciones expresas en la Constitución, porque ahí la Corte Mexicana dice, ¿sabes qué? En esos temas no hagas ningún análisis, aquí te quedas con el texto constitucional, aún y todavía hay un mayor riesgo, porque hay un criterio orientador del Pleno de la Corte que tiene que ver incluso con esos criterios, con esas sentencias de la Corte. Ya no solamente nos habla de una contradicción entre tratado y constitución, sino incluso nos dice, aun cuando existe una sentencia de la Corte que esté en contravía de una restricción o limitación o excepción expresa, y eso va a cobrar relevancia próximamente.
tienes que quedar con el texto constitucional. Y digo que va a cobrar relevancia próximamente porque veremos qué hace la Corte Mexicana, si sigue con ese criterio que emitió hace algunos años o si lo modifica, porque a finales de mes se estará discutiendo en la Corte Interamericana un par de casos, ¿no?, en contra del Estado mexicano que tienen que ver con el arraigo y con la prisión preventiva oficiosa. Entonces, vamos a ver cuál es la postura de la Corte Mexicana en el momento que exista una sentencia en este sentido, que seguramente, salvo alguna cuestión excepcional, va a ser de condena. Entonces, estaremos también ahí a la espera de esa reacción por parte de nuestra Corte. Reitero, es un criterio orientador en el cual llega a ese extremo, incluso existiendo sentencias de la Corte. Hay salvedades. Pues muchas gracias, doctor. Mire, aquí tenemos otra preguntita también de César Omar. Dice, ¿considera que las Cortes Supremas de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos, con sus criterios, están provocando que menos asuntos lleguen a la Corte Interamericana? Por ejemplo, cito el tema de la prisión preventiva. Bueno, ahí creo que la respuesta sería de entrada el por qué existe el sistema interamericano o estos sistemas que trascienden fronteras. De entrada es porque en el ámbito interno no se cumple con la tarea o no se hace la tarea. Si en el ámbito interno se hiciera la tarea, no tendríamos necesidad de una corte interamericana, de un tribunal europeo, de una corte africana. Sin embargo, en el ámbito interno sabemos que permean muchos intereses que no son estrictamente jurídicos, que son de diversa naturaleza, y a partir de ello se hace necesario crear estas instancias que en cierta medida no se alejan un tanto, al menos formalmente, ¿no?, de esta visión, y permite un abordaje diferente. Ahora, por supuesto, lo que haga cualquier autoridad, y no solamente las cortes supremas o las supremas cortes, como en el caso mexicano por un error ahí de traducción, o los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales, o cualquier autoridad, no solamente jurisdiccional, todo lo que haga cualquier autoridad en aras de ese cumplimiento de las obligaciones que les corresponden de respetar, proteger, garantizar derechos humanos, pues obviamente va a minorar el número de escenarios que tengamos en este sistema interamericano. Ojo, tenemos más de 400 sentencias, 440 y tantas aproximadamente actualmente, de la Corte Interamericana, pero en la comisión tenemos miles de asuntos pendientes de revisión, pero miles, ¿no? O sea, el número de asuntos que están en la mesa, digamos, son muchos. Pero si la pregunta va encaminada a eso, no solamente los órganos jurisdiccionales, sino cualquier autoridad, lo que haga en cumplimiento de sus obligaciones, pues por supuesto va a minorar este número que tenemos, digamos, de relaciones con el sistema interamericano y que pues obviamente no han sido del todo satisfactorias. No sabemos que tenemos 9 sentencias de condena y 2 soluciones amistosas en las que el Estado pues reconoció la violación de derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus amables respuestas. No sé si me escucho bien porque a mí como que se me está cortando un poco la transmisión. ¿Sí? Ok, qué bueno. Pues creo que con esto cerraríamos, con esta respuesta que nos brinda. Quedan yo creo que bastantes cosas en la mesa para que son susceptibles, ¿no?, de poder ser investigadas, que son susceptibles de seguirlas para que podamos, bueno, pues seguir afinando todo lo que tiene que ver con la promoción y la defensa de los derechos humanos. Pues a mí no me queda nada más que agradecerle, a nombre de don José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Agradecemos muchísimo su participación, la ponencia y el análisis que hoy hizo de esta sentencia. Tenemos por aquí un reconocimiento que pues es un reconocimiento simbólico a su amable colaboración con esta comisión, y me permito leerlo brevemente, ¿no? La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel de Jesús Corado de Paz por su destacada participación como ponente en el taller de análisis del caso Fleury y otros contra Haití, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a 10 de agosto de 2022. Está firmado por don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Pues le agradecemos mucho, doctor Manuel, se lo hacemos llegar en breve a su oficina y esperamos seguir contando con su participación en eventos posteriores. Y muchas gracias a todas y todos ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy en este taller de análisis de sentencias. Los esperamos en la próxima
en el próximo análisis dentro de 15 días y igual seguramente va a ser de mucho interés para todos nosotros. Felicitaciones aquí en el chat a usted, doctor, y pues muchas gracias. Gracias a todos y bueno, nos vemos pronto. Al contrario, Hasta luego. gracias a ustedes y también a todas y todos los que siguieron la transmisión. Muchas gracias. Gracias. Adiós.